Un concepto clave que vamos a tener que entender va a ser el de estimadores. Estimadores hace referencia cuando nosotros tenemos una población objetivo que queremos estudiar. Una población puede ser, si bien cantidad de personas de Argentina, también puede ser la población de universidades de Argentina, puede ser la población de países de África, puede ser la población de virus que hay. Y nosotros lo que hacemos es que no disponemos de la población, sino que disponemos de una muestra. Es decir, si por ejemplo estamos estudiando la cantidad de alumnos de sexto grado de secundaria de la Argentina, nosotros lo que vamos a tener es ciertos alumnos de ciertos colegios, solo un grupito. Y con ese grupito vamos a querer inferir datos sobre la población. De esta manera viene el estimador. Es decir, en el ejemplo que daba antes dije, bueno, los salarios tienen cierta relación, guardan con la educación. Esto es lo poblacional, esto es lo cierto y lo que no conocemos y nos gustaría hallar. Entonces, de alguna manera, a través de la muestra, nos va a permitir el estimador hallar o aproximarnos, empezar a entender un poquito mejor este beta. Cuán bueno es el estimador, cuán buena es la muestra, nos va a dar más o menos confianza. En rigor, hay que entender una cosa. Hay que diferenciar entre el parámetro poblacional, el estimador y la estimación puntual. Voy a hacer esto así. Beta es el parámetro poblacional. Es nuestro amor platónico, si se quiere, es nuestro objetivo imposible. Nunca lo vamos a saber a ciencia cierta exactamente. Pero sí vamos a tener una estimación, vamos a poder acercarnos de mejor o menor manera. Beta sombrero es el estimador. Y una forma de definir un estimador es como una función de la muestra. A esto yo le meto una muestra, es decir, le meto una tablita con valores de individuos y este beta me va a devolver una estimación puntual. Si quiere la podemos poner como beta asterisco. Que va a ser un número. Depende de cómo está hecha esta función y de cómo es esta muestra, cuánto este número va a ser confiable de representar o aproximarse a este beta. Pero el estimador en sí es una función, no es un numerito. El numerito es cuando le metemos la muestra, cuando corremos en R o el Stata o lo que sea y nos arroja ese último número. Nosotros ya estamos trabajando y seguramente vieron en estadística, por ejemplo, que si yo quisiese saber la altura promedio de los chicos de cierta universidad, lo que voy a hacer es agarrar, tomar una muestra y a esa muestra le calculo la media muestral. Es decir, supongamos que le pregunté a 50 personas, X sub I representa altura del individuo Y y esto lo divido por 50, que es la cantidad de personas. Este estimador es el estimador de la media muestral. Nótese que no es un número, es una función. Es una función que depende de qué, de X sub I, de X sub 1, X sub 2, X sub 3, así hasta X sub 50, o sea, los valores de la muestra. Depende qué muestra tengo, depende el valor de X raya. Es decir, yo pude justo tener mala suerte y preguntarle a gente que es toda alta y entonces el estimador este va a ser muy grande, más que el parámetro poblacional, que el parámetro poblacional es, generalmente se denota con esto. O capaz tengo mucha mala suerte
y obtengo un estimador muy chiquito. Ese estimador muy chiquito capaz no es representativo de esto. Lo que vamos a estudiar ahora es cuáles son ciertas propiedades buenas, deseables que van a tener los estimadores, que van a decir, bueno, por lo menos este es un método de estimación buena, que sé que si la muestra también lo es, voy a acercarme a este U, voy a entenderlo de una forma razonable. Ahora, supongamos que tenemos una población, pero que tomamos muchas muestras de esa población. Por ejemplo, en una agarramos a este y este de acá, y tenemos una muestra. Vamos a ponerle muestra 1. Ahora tomamos a este de acá, volvemos a tomar a este y a este. Y así obtenemos la muestra 2. Y repetimos lo mismo y obtenemos una muestra 3, hasta una muestra n. Tenemos muchas muestras. En consecuencia, esas muchas muestras, a través de un estimador, la ponemos adentro del estimador y nos va a devolver una estimación puntual. Uno, 2, hasta 3. La ponemos adentro del estimador, nos devuelve otra estimación puntual. La ponemos adentro del estimador, nos devuelve otra estimación puntual. O sea, recordemos, esto es una función, esto es un punto. Vamos a usar una propiedad y vamos a estar pensando en cómo se distribuyen estas estimaciones puntuales. Es decir, no tengo idea bien cómo se distribuye esto, cómo es, pero sí puedo hablar de cómo estas estimaciones puntuales se distribuyen. Es decir, si lo repito muchas veces, si tomo muchas estimaciones, ¿qué pasará? Supongamos que acá tengo en esta línea, que tiene los números reales, acá está el verdadero parámetro poblacional que yo no conozco. Y una estimación me da que le pegó por acá. B1, la estimación puntual estuvo cerquita. B2 estuvo por acá. B3 por acá. B4 por acá. B5 estuvo más lejos, pero la mayoría se concentran cerca. Están dando vueltas por acá. A veces tengo mala suerte y agarro gente muy desproporcionada y son todos altos o todos muy bajos y me quedo por acá o por allá si es que estoy midiendo la altura, ¿no? Pero hay veces que en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que voy a tender a estar cerquita de esto. Es decir, acá va a haber poco y acá va a haber mucho. Generalmente uno esperaría que haga algo así. Es que esta línea azul es la distribución del estimador. Que esa distribución del estimador esté centrada en beta, en el parámetro poblacional. Ahora, supongamos que tengo otro estimador. Pensemos, si queremos el caso más sencillo, que este estimador es el mismo que el estimador de la media. Estamos viendo la altura de vuelta, que era algo así. XY y todo esto dividido n. Y este, en cambio, hace lo siguiente. Este es 2, este es 1. La función que hace agarra XY, pero a cada XY le suma 20 centímetros. Y luego sí lo divide por n. Entonces esto está sesgado. Está tirado para atrás. Es más común que me den estimaciones que son 20 centímetros por arriba de beta. Es poco común que tenga justo estimaciones de beta. Es como que el que usa esto espera tener muestras que son de petizos, de gente que no representa a la población. Entonces, este es un estimador que está sesgado. Y este es un estimador que parece insesgado. Vamos a formalizar un poquito más. Pero hay que entender esto. Los estimadores son funciones. Los estimadores tienen una distribución de probabilidad. Entonces tienen estas dos cosas. Son funciones de una muestra. La muestra es una variable aleatoria y en consecuencia los estimadores son variables aleatorias. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Beta es una función de la muestra. La muestra es una variable aleatoria. Es decir, los datos que le voy a cargar a esto van a ser aleatorios. Van a ser de gente que yo no conozco, de que vi, de los que los agarré de forma random. Si esto no es tan aleatorio, probablemente esto no sea tan bueno, pero eso lo vamos a dejar de lado por ahora. Recordemos, la muestra es algo aleatorio. Tomo
random un par de personas de la universidad. Tomo random un par de países. Con eso estamos pensando en muestra. Si esto es una variable aleatoria, una función de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Entonces, beta sombrero es una variable aleatoria también. Esto es muy importante porque si es una variable aleatoria va a tener una distribución como vimos y va a tener propiedades como la esperanza de beta, la varianza de beta. Y esto va a ser súper importante para estudiar y es lo que vamos a ver ahora. Cómo es la esperanza, cómo es la varianza y otras cosas nos va a servir mucho para hablar de las propiedades deseables de los estimadores. Una de las propiedades más básicas es que nos gustaría que nuestro estimador sea insesgado. ¿Qué significa que un estimador es insesgado? Es que si la esperanza de ese estimador, el valor esperado, sea igual al parámetro poblacional. Es decir, era lo que estamos viendo, que si trazamos la línea, esto esté centrado en el parámetro poblacional. Que quizás, bueno, puedo tener un poquito mala suerte, un poquito menos, pero en general voy a estar centrado en esto. Antes de ir a otra propiedad, voy a comentar un poco de cuál juega el rol de la varianza acá. Tenemos esta distribución y tenemos otra distribución, lo voy a hacer con este color, que es así. ¿Qué significa? Esta primero, la verde, tiene menos varianza que el azul. Y está más concentrado en los resultados acá, cerca de la esperanza. En consecuencia, el segundo estimador, el estimador verde, va a ser mejor que el estimador azul. Al menos con estos criterios de ahora. Es más probable que si utilizo este método, el del estimador verde, voy a estar más cerca del beta que si utilizo este método. Este método tiene más error. ¿Se entiende? La mayoría de las estimaciones van a terminar acá, en esta brecha. Y la mayoría de las de BET1, del azul, van a terminar más por acá. O sea, menos varianza es más deseable. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que afecta a la varianza? Antes de meternos con otra propiedad. ¿Qué afecta? Y hay dos cosas que en principio afectan. Primero, cómo está compuesto este beta mismo. Y la segunda es n, que n representa la cantidad, el tamaño de la muestra. Es decir, si yo voy y hago una encuesta para saber la altura de vuelta en una universidad y le pregunto solamente a 2 personas, probablemente tenga muy pocas chances de justo pegarle a este beta. Es muy probable que no sea representativo, que 2 personas solamente hay muchas chances de conseguir justo 2 bajos o 2 muy altos o 2 que no están cerca de la media. Pero si en esa universidad hay 100.000 alumnos y yo le pregunto a 95.000, y bueno, voy a estar muy cerca de este beta. Entonces, algo que me va a achicar probablemente sea esto. Y otra característica es que algunos métodos son mejores que otros. Algunos métodos llegan de forma más rápida a achicarse que otros métodos, digamos. La siguiente propiedad que quiero discutir es la de consistencia, que tiene que ver mucho con esto que discutimos. Consistencia dice que a medida que n va creciendo, si n de hecho tiende a ser infinito, esto se va a achicar tanto que se va a convertir en una línea recta. Es decir, que el estimador va a tender a ser exactamente igual al parámetro poblacional. Esta distribución se va a degenerar y convertir en un punto. Esa es una propiedad deseable, que a medida que aumento la muestra, la varianza se achique. La otra propiedad deseable es la de eficiencia.
Y esta hace referencia más al método general con que estimo. Un estimador es eficiente cuando es de mínima varianza. Pasar estas propiedades de los estimadores, vamos a probar si cumplen estimadores más conocidos. Por ejemplo, X raya. ¿Cumple insesgadez? Para hacer esto y preguntarnos sobre X raya, quiero que sepan que si la esperanza de X sub i, siendo X sub i un elemento de la muestra, es igual al parámetro poblacional. Es decir, tomo uno al azar, lo esperado es que esté adentro, que sea la media. Pero obviamente va a haber un ruido y puede salir. La varianza de X sub i es igual a la varianza de la población. Esto intenta estimar esto. O sea, es insesgado si la esperanza de X raya es igual a mu. Esto significa que es insesgado. ¿Lo podemos probar? ¿Cuánto es la esperanza de X raya? Bueno, es la esperanza de X sub i sobre n. Importante saber las propiedades de la esperanza, fundamental. La esperanza salta y obvia este n, y también es distribuible en la suma, entonces no va a quedar así. ¿Y cuánto es esto? Esto es mu. ¿Y esto qué significa de acá? Que yo tengo antes tenía una suma donde sumaba, capaz es muy obvio para ustedes o capaz no, entonces yo por las dudas lo hago. XY, y supongamos que n es igual a 3, entonces sumaba x1 más x2 más x3. Y supongamos que este era 6 más 5 más 7, lo cual me daba 18. Poner. Pero ahora tengo una suma de mu de igual 1 hasta 3. Entonces, ¿qué sumo? Sumo mu más mu más mu. ¿Por qué no cambia cuando cambia ahí? Siempre es el mismo. Entonces tengo 3 mu. Con esto quiero decir que esto de acá, la esperanza de X raya es n veces mu sobre n, lo cual es mu. Ahora, nuestro segundo momento de interés va a ser la varianza de la población, que la definimos como sigma al cuadrado. Nosotros vamos a querer estimar sigma al cuadrado y hay dos estimaciones para aproximarnos, para entender un poquito mejor esto. Un camino puede ser, por ejemplo, sigma sobre el cuadrado, que va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de xy menos x raya al cuadrado sobre n. Otro camino va a ser, ese al cuadrado lo vamos a llamar, y va a ser igual 1 hasta n, casi igual, sobre n menos 1. Los dos muy parecidos. Los dos seguramente lo habrán visto ya en estadística 2. Y vamos a ver las propiedades para repasarlas un poquito y tenerlas más en mente. Porque está bueno, dado que son sencillos, poder aplicar estas propiedades a esto y ver si se cumplen o no. Primero, vamos a preguntarnos sobre la insesgadez. ¿Son o no son sesgados? Es decir, vamos a calcular la esperanza de este y de este. Como comparten el mismo numerador, vamos a calcular primero la esperanza del numerador y después ver qué pasa cuando introducimos distintos denominadores. Bien. Si bien podemos empezar y, por ejemplo, podríamos pasar la esperanza dentro de la suma, no la podríamos pasar adentro del cuadrado. Sí o sí, lo mismo con esta suma no podría pasar por acá. Lo que nos va a convenir es deshacernos de este cuadrado. Escribirlo en el polinomio de forma más extensa. Es decir, esto va a ser igual a la esperanza de sumatoria de i igual 1 hasta n
de xy al cuadrado menos 2xy x raya más x raya al cuadrado. Ahora sí podemos hasta pasar la sumatoria e incluso pasar luego la esperanza. Ya ahora es más manejable. Por ahora la esperanza yo la voy a dejar por acá. Y lo que podemos es achicar esta sumatoria. Por ejemplo, vamos a tener sumatoria de i1 a la n xy al cuadrado menos 2 veces x raya no depende de y, entonces es como un numerito que está afuera. X raya queda acá. Sumatoria y igual 1 hasta n de x sub y. Más, ¿qué pasa cuando hacemos una sumatoria de algo que no depende de y? Tenemos n veces, o sea, este número, entonces más n x raya al cuadrado. Hasta acá, todo súper repaso. Ahora, ¿qué es esto de acá? ¿Cómo lo podemos reescribir? Y fijémonos que x raya por definición es la sumatoria hasta n de xy todo dividido n. Entonces, esto de acá es lo mismo que x raya por n. Genial, y ahora nos queda algo así, un poco más manejable. Esto y esto son lo mismo. Tengo menos 2 más 1 de eso. En consecuencia, voy a quedarme con esta parte que es la, por ahora, más misteriosa, menos x raya al cuadrado n. Ahora sí, lo que vamos a hacer es pasar esta esperanza acá y acá. Nos va a quedar de la esperanza de xy al cuadrado menos n veces la esperanza de x raya al cuadrado. Y ahora tenemos que entender qué es esto y qué es esto. Ambas son variables aleatorias y no conocemos ninguna de estas dos. Para hacerlo más fácil, simplemente voy a preguntar una pregunta casi idéntica, pero así. ¿Qué es esto? Y esto aparece en una fórmula muy conocida. Nos dicen que la varianza, una forma de escribirlo, la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. Entonces, si paso esto para acá, tengo que la esperanza de x al cuadrado es igual a la varianza de x más la esperanza al cuadrado de x. ¿Cuál es la varianza de x? Nosotros la escribimos de una forma más simple, así, sigma al cuadrado. ¿Cuál es la esperanza de x? Mu. Como está al cuadrado, es mu al cuadrado. Busquemos esto que obtuvimos acá, en este caso. Entonces, la esperanza de x sub y al cuadrado va a ser a la varianza de x sub y más la esperanza al cuadrado de x sub y, que resulta ser lo mismo que esto. Sigma al cuadrado más mu al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando se lo aplicamos a esperanza de x raya al cuadrado? Va a ser igual a la varianza de x raya más la esperanza cuadrada de x raya. La varianza de x raya todavía no la calculamos, no sabemos bien qué es. La esperanza de este estimador sí la sabemos. Sabemos que esto es mu. Entonces acá vamos a tener lo mismo, pero acá ¿qué tendremos? Vamos a hacer un zoom en eso de ahí.
la varianza de x raya va a ser igual a la varianza sumatoria xy menos x raya, estoy diciendo boludeces, sobre n. Propiedades de la varianza, se va este n cuadrado y me queda sumatoria de las varianzas de xy. No aparece la covarianza porque son variables aleatorias independientes. No lo he mencionado, pero estamos trabajando o suponiendo que las muestras son independientes e idénticamente distribuidas. Al ser independientes, cada elemento de la muestra es independiente entre sí. Bien, la varianza de xy sí la conocemos. Entonces me quedan n veces la sigma al cuadrado, que es la varianza de xy, sobre n al cuadrado, lo cual es n sigma cuadrado. En consecuencia, voy a igualar acá como n veces sigma al cuadrado más mu al cuadrado. Bien, creo que acá puse las definiciones aquí y lo que sí es que es sigma al cuadrado sobre n. Creo que en algún momento hice la cancelación al revés y cancelé el de abajo en vez de cancelar el de arriba. No lo recuerdo bien, pero por las dudas lo aclaro. Entonces continuamos. Ya lo reemplazamos. Igual, esto depende de y no, esto depende de y no, se puede distribuir, ¿sí? Entonces va a ser n veces esto, n veces esto. Lo mismo voy a hacer acá, voy a reemplazar n veces. Me va a quedar n sigma al cuadrado más n mu al cuadrado menos sigma al cuadrado menos n mu al cuadrado. Este se va con este, pero acá no sucede eso. Acá nos va a quedar entonces n menos 1 sigma al cuadrado. En consecuencia, esto implica que la esperanza de este estimador va a ser igual a n menos 1 sobre n por sigma al cuadrado. Esto no es 1, esto es insesgado, mientras que la esperanza de este estimador va a ser igual a n menos 1 dividido n menos 1 por sigma al cuadrado, lo cual es igual a sigma al cuadrado. Es igual al parámetro poblacional que busca estimar. Este es insesgado, mientras que este es sesgado. Bien, ya vemos que hay uno que es sesgado y otro que es insesgado. Ahora quiero preguntarme si es consistente. Vamos a desglosar esta propiedad de consistencia en dos. En que debe cumplir que sea asintóticamente insesgado y que la varianza sea asintóticamente nula. En rigor, cuando hablamos de consistencia, deberíamos introducir la noción de límite probabilístico, meter otros conceptos un poco más complicados, pero nosotros lo vamos a reducir a esto y nos vamos a quedar con la versión más simple durante todo el curso. Vimos entonces que S, su esperanza es esta, es insesgado, y a ver la esperanza de este era n-1 sobre n. Este no es insesgado. Pero la pregunta ¿es asintóticamente insesgado? Bueno, ¿qué significa esto? Quiere decir que cuando el límite de n tendiendo a infinito de la esperanza sí tiende al estimador. Preguntarnos en este caso es obvio porque ya lo es. No importa que n tienda o no a infinito. Ya siendo n igual a 1, ya es insesgado. Entonces, hagamos zoom en eso de ahí. Vemos que el límite de n-1 sobre n sigma al cuadrado nos da una indeterminación, pero lo podemos escribir así. Y esto da
1 menos 1 sobre n. Acá tendría que haber puesto límite, acá tendría que haber puesto límite, y esto efectivamente es igual a sigma cuadrado. Así que ambos cumplen con esta insensatez asintótica. Ahora, ¿cuál es la varianza? ¿Es asintóticamente nula? Demostrar la varianza de este estimador puede ser un poquito más difícil, no quiero detenerme tanto en eso. Si suponemos que sigue x sub i una distribución normal, podemos jugar un poquito con el chi cuadrado y al final llegar a un resultado. Es una demostración un poquito larga para esto. En fin, vamos a quedar con que la varianza de s cuadrado es igual a 2 sigma a la cuarta sobre n menos 1. Y la varianza de este estimador es igual a 2 sigma a la cuarta sobre n. Como n es más grande que n menos 1, esta varianza es más chica. En consecuencia, este es un estimador de menor varianza. O sea, no queda claro. Si tenemos un n súper grande, quizás convenga utilizar este. A diferencia si tenemos un n chiquito, porque acá vamos a tener mucha varianza. Porque si un n es muy grande, la varianza va a ser más chica y prácticamente va a ser insejado por esto de acá. No es tan obvio. Igual el estimador que se usa y el que vamos a usar va a ser este. Con esto quería decir que las propiedades nos orientan, pero no son taxativas, no son tan claras para poder decidir. Por ejemplo, inicial teníamos educación, que era la variable y, le vamos a decir. Había un parámetro poblacional, un intercepto, más un beta que relacionaba la variable x con la variable y, y un término de error, un ruido, o ponerle variables que no conocemos, otras cosas que afectan a esta y. Nosotros íbamos a hacer una estimación. ¿De qué hacemos la estimación? Hacemos la estimación de este alfa y hacemos la estimación de este beta. Principalmente este beta, es el más interesante. Y lo que vamos a tener va a ser valores muestrales. Es decir, vamos a tener un I1, I2, I3, I4 y también X1, X2, X3, X4 y así. Esta va a ser la muestra. La muestra va a tener valores de Y y valores de X que los vamos a poder observar, que lo tenemos como en una base de datos. Y esto lo vamos a utilizar para meterlos adentro de los estimadores y así obtener una estimación puntual de este parámetro poblacional. Ahora, ¿cómo tiene que ser esta función? ¿Cómo tiene que ser este estimador para que use bien la muestra? Bueno, tiene que tener estas características que nosotros discutimos. En rigor nos va a gustar que sea insejado. Y que sea por lo menos, y vamos a ver que va a ser también eficiente. Vamos a discutir en estas dos características. Como es insejado, es asintóticamente insejado. Y como es eficiente, es un estimador de menor varianza y su varianza va a tender a cero. Va a ser también consistente. Aunque, si bien esta propiedad es súper importante capaz en cursos más avanzados, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estas dos. Pero el estimador que querramos va a querer tener estas dos características. Y resulta que el estimador por mínimos cuadrados ordinarios bajo los supuestos de Gauss-Markov los va a cumplir. Y eso para el próximo video.